Mi nombre es Hermid. Nací y crecí en una humilde localidad de Perú, en el corazón de las altas montañas andinas. Aunque nuestro hogar era sencillo, mi familia siempre tuvo suficiente para vivir. Pero yo siempre aspiraba a más. Siempre tuve la sensación de que estaba destinado a algo más grande, algo que se extendía más allá de los límites de mi pequeño pueblo. Y la oportunidad llegó. Llegó en forma de una beca para estudiar en el extranjero. Dejé mi hogar, mis padres y hermanos, mi confortable vida de pueblo, y me embarqué en una aventura incierta. Mi destino era el extranjero, un país con una cultura totalmente diferente a la mía, un idioma que apenas dominaba y un futuro incierto. Pero la esperanza de un futuro mejor y las ansias de éxito me empujaron a abordar aquel avión. La vida en el extranjero fue más difícil de lo que esperaba. Las barreras del idioma eran omnipresentes, las costumbres extranjeras me confundían y el ritmo frenético de la vida me dejaba agotado. Pero sabía que debía continuar, por mi familia y por mí mismo. Después de mucho esfuerzo, logré legalizar mi estatus migratorio. Trabajé en varios empleos temporales, limpiando pisos, lavando platos, haciendo todo tipo de trabajos mal pagados, pero con una dignidad inherente. A pesar de las dificultades, sentía un cierto grado de satisfacción por estar trabajando duro para mi futuro y el de mi familia, pero sabía que necesitaba un empleo más estable y más lucrativo. La oportunidad vino de una fuente inesperada. Un viejo amigo de mi pueblo natal, Williams, que también se había aventurado en el extranjero, me habló de una oportunidad de trabajo. La oferta era para ser trailero, transportando mercancías a lo largo y ancho de todo el país. Aunque nunca me había considerado como un conductor profesional, la idea de estar en la carretera, de tener ese nivel de independencia y, lo más importante, el salario que ofrecían, eran demasiado atractivos para rechazarlos. Así que me puse al volante. Pasé por rigurosos entrenamientos. Aprendí las reglas de la carretera, cómo manejar un tráiler y cómo lidiar con las largas horas en solitario. La vida en la carretera era dura, a veces solitaria, pero también tenía su encanto. Cada nuevo amanecer traía un paisaje diferente. Cada atardecer era una puesta de sol única. Había algo de libertad en ello, algo que me atraía. Fue así como me convertí en un trailero, transportando cargas confidenciales a través de las vastas carreteras. Y aunque al principio todo parecía normal, pronto descubriría que este trabajo estaba lejos de ser ordinario. La llamada de Williams me llegó una fría noche de diciembre, mientras me encontraba en medio de la desolada carretera que cruzaba los desérticos paisajes de Nevada. El brillo de la luna era mi única compañía en aquella vastedad infinita, y la radio de mi camión, que siempre transmitía alguna vieja melodía de country, era la única melodía que me acompañaba. El sonido del timbre de mi teléfono móvil cortó como un cuchillo el silencio. Apreté el botón de manos libres y la voz de William se escuchó por los altavoces del camión. Hacía años que no hablábamos, pero su voz seguía siendo la misma, llena de confianza y un toque de rebeldía. Hablamos un poco sobre nuestras vidas, sobre cómo nos estaba yendo, y luego, de repente cambió el tema y me habló de una nueva oportunidad de trabajo. La empresa para la que trabajaba estaba buscando conductores de camiones. La empresa era una subcontratada del ejército y transportaban mercancías de alto riesgo. No me dio muchos detalles sobre lo que eso significaba, pero la forma en que lo dijo fue suficiente para que mi piel se erizara. Y luego mencionó el salario, 3 veces lo que estaba ganando en mi trabajo actual. Al principio pensé que era una broma, pero Williams insistió. La empresa estaba buscando conductores y él pensó en mí. Se me garantizaría el trabajo durante al menos un año, y la paga, como dije, era excelente. No solo eso, sino que también recibiría un seguro de vida, así que si algo me llegaba a suceder durante el trabajo, mi familia estaría cubierta. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad, pero la idea de ganar tanto dinero
de poder enviar aún más a casa y de asegurar el futuro de mi familia era muy tentadora. Williams me aseguró que la empresa era seria, que había estado trabajando para ellos durante meses y que nunca había tenido problemas, así que decidí darle una oportunidad. De todos modos, mi trabajo actual no me ofrecía ninguna seguridad, y aunque había algo de misterio en la naturaleza del nuevo trabajo, la seguridad financiera que prometía superaba mis dudas. Al día siguiente llamé a la empresa. Pasé por un riguroso proceso de selección que incluyó una verificación de antecedentes y varias entrevistas, y finalmente fui aceptado. Mi primer día de trabajo sería en una semana. La noticia de mi nuevo trabajo se recibió con alegría en casa. Mis padres estaban emocionados y orgullosos. Sentí un gran alivio al saber que podría cuidar de ellos de manera más efectiva. Pero mientras me preparaba para este nuevo capítulo de mi vida, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi mente. No sabía exactamente qué estaba transportando, por qué era tan importante para el ejército y por qué estaban tan dispuestos a pagar tanto. Las preguntas rondaban mi mente, pero esta vez decidí apartarlas. Grave error. Estaba a punto de embarcarme en una nueva aventura, una que sin saberlo cambiaría mi vida para siempre. El primer día de trabajo en la nueva empresa fue todo un torbellino de emociones. El edificio de la empresa estaba situado en una zona industrial alejada del centro de la ciudad. Un laberinto de contenedores y camiones que parecían más una fortaleza que una empresa de transporte. Fui recibido por un hombre de mediana edad, con una mirada severa, vestido con un traje gris y corbata negra. Se presentó como el señor Turner, el gerente de la empresa. Su apretón de manos fue firme, casi intimidante. El señor Turner me llevó a su oficina y me explicó las reglas del trabajo. «Smirt», comenzó, «la naturaleza de nuestro negocio es delicada. Transportamos mercancías de alto riesgo para el ejército. Eso significa que lo que ves y escuchas aquí se queda aquí, ¿entendido? Estoy seguro de que entiendes lo que quiero decir». Le dije que sí, aunque en el fondo tenía mis dudas. No entendía por qué la empresa era tan misteriosa. Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el señor Turner continuó. «Una vez que aceptas el trabajo, no puedes simplemente abandonarlo», dijo. «Nuestros contratos son por un mínimo de 1 año. Durante ese tiempo estás obligado a cumplir con nuestras reglas. Si rompes alguna de ellas, no solo podrías perder tu trabajo, sino que también podrías enfrentar a consecuencias legales. ¿Lo entiendes?». Asentí, aunque la gravedad de sus palabras me hizo temblar. Había algo en su tono, una especie de advertencia velada que me hizo dudar. Pero las posibilidades financieras que este trabajo ofrecían eran demasiado tentadoras para dejarlas pasar, así que firmé el contrato. Durante los primeros días fui entrenado para el trabajo. Aprendí cómo manejar los nuevos modelos de camiones, cómo comunicarme con la base y cómo actuar en caso de emergencia. Cada regla, cada protocolo, parecía diseñado para proteger la carga y para mantenerla segura a toda costa. Fue durante este tiempo que conocí a los otros conductores. Al igual que yo, todos eran inmigrantes. Algunos de ellos eran joviales y amigables, mientras que otros eran más reservados. Pero todos compartíamos algo en común. Estábamos allí por el dinero, dispuestos a arriesgarnos por la promesa de una mejor vida. A medida que pasaban los días, me fui acostumbrando a la rutina. Sin embargo, no pude evitar notar el aire de misterio que rodeaba a la empresa. Nadie hablaba sobre la carga que transportábamos. Nadie parecía interesado en saber qué había dentro de los contenedores. Era como si todos aceptaran tácticamente la naturaleza enigmática de nuestro trabajo. Y así pasaron las semanas, entre la rutina del trabajo y la incertidumbre de lo desconocido. Poco a poco me fui sintiendo más cómodo en mi papel de conductor de camiones. Pero incluso entonces, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, de que había algo que no estaba viendo. Pero como siempre, decidí ignorar esa inquietud y concentrarme en mi trabajo.
Al fin y al cabo, estaba allí para ganar dinero, no para resolver misterios. Pero como pronto descubriría, no siempre podemos elegir los misterios que se cruzan en nuestro camino. Finalmente llegó el día de mi primer encargo. Me asignaron transportar un contenedor a 160 kilómetros de distancia por una carretera desolada que solo era usada por nuestra empresa. El recorrido parecía sencillo, y el pago prometido por ese viaje era más que suficiente para calmar cualquier inquietud. Antes de partir, el señor Turner me llevó a un lado y repasó las reglas de la carretera una vez más. No debía detenerme por ninguna circunstancia. Si escuchaba ruidos extraños provenientes de la carga, no debía prestarles atención. Y lo más importante, si la puerta del tráiler se abría por alguna razón, debía detenerme inmediatamente, cerrar la puerta de la cabina y llamar a la empresa. La gravedad de sus palabras me golpeó como una oleada de nerviosismo, pero intenté mantener la calma. Asentí y me dirigí hacia el camión. Al subir a la cabina, noté la frialdad del asiento de cuero debajo de mí. Las luces del tablero se encendieron cuando giré la llave, y el motor rugió a la vida. Tras un último vistazo al edificio de la empresa, me puse en marcha. La carretera estaba tranquila, con apenas otro tráfico a la vista. El paisaje desértico se extendía a ambos lados, bañados por la luz de la luna. El silencio dentro del camión solo era roto por el ronroneo constante del motor y el crujido ocasional de la radio. Por un momento todo parecía normal. Casi podía olvidar la carga que estaba transportando. Pero entonces de repente escuché un ruido. Era un golpe sordo, como si algo golpeara la pared interna del contenedor. El sonido fue tan repentino y tan fuerte que me sobresaltó. Pero ahí fue cuando recordé las palabras del señor Turner y seguí conduciendo intentando ignorar el ruido. El golpe se repitió varias veces, cada vez más fuerte. Me esforcé por mantener los ojos en la carretera, por mantener el control del camión, pero cada golpe me hacía sentir más y más inquieto. Y fue entonces cuando noté que la luz de la puerta del tráiler estaba encendida. El indicador en el tablero mostraba que la puerta del tráiler se había abierto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Según las reglas, debía detenerme, cerrar la puerta de la cabina y llamar a la empresa. Pero si les soy sincero, no quería detenerme. No quería saber qué es lo que estaba pasando en el tráiler. Finalmente, después de pensarlo un rato, me detuve al borde de la carretera. Cerré la puerta de la cabina, agarré el teléfono y marqué el número de la empresa. Mientras esperaba a que respondieran, no pude evitar mirar el espejo retrovisor hacia la puerta del tráiler, oscilando suavemente en la brisa nocturna. Y en ese momento, me di cuenta de que este viaje iba a ser más peligroso de lo que nunca hubiera imaginado. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. El ruido del viento susurraba por el chasis del camión, mezclándose con el sonido sordo y persistente que provenía del contenedor. Finalmente el teléfono fue contestado y la voz del señor Turner atravesó la línea, fría y llena de autoridad. ¿Smirt?, preguntó. Señor, la puerta del tráiler se ha abierto, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Hubo una pausa antes de que él respondiera. Quédate donde estás, ya enviamos ayuda. Mientras esperaba, observé por el espejo retrovisor el contenedor oscilante. Estaba iluminado solo por la luz tenue de la luna. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El silencio se cortaba solo por los ruidos persistentes provenientes del tráiler. Finalmente, vi las luces de un vehículo que se acercaba en la distancia. Era un todoterreno negro, sin marcas ni identificación. Cuando llegó, 2 hombres salieron del vehículo. Llevaban trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de la oscuridad. Se acercaron y me ordenaron que permaneciera en la cabina, mientras inspeccionaban el contenedor. Desde el espejo retrovisor, los observé abrir la puerta del tráiler.
No pude ver lo que había adentro, solo sus rostros iluminados por linternas, mostrando expresiones de desconcierto y horror. De repente, un grito cortó el aire. Uno de los hombres fue arrojado hacia atrás, como si algo lo hubiera golpeado. El otro intentó correr, pero una sombra oscura se movió rápidamente y lo derribó. Los gritos se detuvieron abruptamente y el silencio regresó. La figura oscura se movió de nuevo, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé allí paralizado, intentando procesar lo que acababa de ver. Finalmente, las luces de otros vehículos llenaron la escena. Hombres y mujeres con trajes de protección salieron, rodearon el tráiler y comenzaron a examinarlo. Fui escoltado lejos de la escena y llevado de vuelta a la sede de la empresa. Nunca supe exactamente qué demonios era lo que estaba transportando, y mucho menos lo que le pasó a los hombres que llegaron antes de que llegara el equipo de contención. No se me permitió hacer preguntas, y se me ordenó no hablar de lo que había visto. Pero lo más extraño es que mi contrato con la empresa fue terminado abruptamente, y me despidieron sin dar explicación alguna. Desde ese día, vivo con el recuerdo de esa noche grabado en mi mente. Nunca supe lo que estaba transportando en ese tráiler, ni por qué la empresa se mostraba tan reservada. Todo lo que sé es que fui testigo de algo que desafió todo lo que pensaba saber sobre el mundo, algo que no puedo explicar ni entender. Desde entonces, he dejado la vida de trailero y he vuelto a mi país. Cada día es una lucha por olvidar, por volver a la normalidad, pero las pesadillas persisten. Y la oscuridad de esa noche en la carretera solitaria siempre me persigue. No sé qué futuro me deparará, pero lo que sí sé es que nunca me olvidaré con mi encuentro con lo desconocido, con lo inexplicable. Esa criatura, sea lo que fuera, cambió mi vida para siempre, y siempre me recordará las sombras oscuras y secretas que acechan en los rincones más oscuros y desconocidos de nuestro mundo. Yo soy Andrés, el camionero dominicano más robusto que te puedas encontrar, con una sonrisa siempre lista y unas manos cuyos callos cuentan historias de miles de kilómetros recorridos. Estaba sentado en mi viejo camión, un Freightliner rojo y blanco de aspecto cansado, pero con un corazón de acero. El motor ronroneaba con una familiaridad de años de confianza mutua. Hoy era un día como cualquier otro, pensé. Otro día bajo el cielo caribeño, transportando una carga de plátanos frescos y café de montaña a Haití. Mis manos se deslizaban sobre el volante con seguridad. Los surcos y grietas del cuero son ya como un mapa de viajes, llenos de recuerdos de cada parada en la carretera, cada pueblo que he visitado. Mi mirada se desviaba hacia la foto en la víscera. Mi esposa Mariana y mis dos pequeños, Miguel y Bella. Sus sonrisas me llenan de color y determinación. Arranqué el motor sintiendo cómo el camión cobraba vida con un gruñido familiar. Y así salí de la ciudad de Santo Domingo, con el horizonte abierto ante mí. El olor de la ciudad era una mezcla de mar, frutas tropicales y el lejano aroma a pescado frito, cuyo olor iba desvaneciéndose a medida que entraba en la carretera abierta. La brisa del Caribe fluía por la ventana abierta, acariciando mi rostro con una suavidad familiar. Recuerdo que el sol brillaba en el cielo azul, y el mundo parecía vibrar con vida. Los campos de caña de azúcar pasaban como un torrente de verde a ambos lados de la carretera, intercalados con pequeñas casas de colores brillantes y palmeras que se mecían perezosamente al ritmo de la brisa. En el camino me detuve en mi puesto de empanadas favorito. La señora Marta, siempre lista con su delantal manchado y su gran sonrisa, me saludó por mi nombre. «Andrés, el usual, ¿verdad?», dijo, y yo asentí saboreando la anticipación. Así volví al camión con mi empanada humeante y una taza de café fuerte, sintiendo una profunda gratitud por estos momentos de sencillez. La radio estaba sintonizada en la estación de música bachata. Las notas eran alegres y llenaban el aire, que se mezclaban con el ruido constante del motor y la carretera. Todo parecía ir en calma,
y era pacífico, justo como siempre ha sido. Con mi estómago lleno y la música en mis oídos, crucé la frontera hacia Haití con un sentimiento de aventura, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Mi último pensamiento antes de que el sol comenzara a ponerse y el cielo se llenara de estrellas es que era un viaje rutinario. Sin embargo, no tenía idea de cuán errado estaba y cuán extrañamente diferente sería ese viaje. El amanecer se desplegaba como un hermoso tapiz en mi espejo retrovisor, mientras el sol saludaba el cielo haitiano. Los colores brillantes de rojo, naranja y rosa se mezclaban con el azul profundo del océano a la distancia. Aunque la ruta ha sido la misma de siempre, algo se sentía distinto en el aire. Sentí una ligera opresión en el pecho, una sensación de incertidumbre que no pude quitarme de encima. Crucé la frontera con mi viejo amigo Pedro, el guardia fronterizo de siempre. Nos saludamos con una charla de rutina, pero noté que su sonrisa era un poco más tensa de lo habitual y su mirada iba un poco distraída, pero no le presté atención. Le atribuí mi inquietud al cansancio y seguí mi camino, todo sin saber que esa sería la última conversación normal que tendría en un tiempo. La carretera hacia Puerto Príncipe es menos familiar, con sus curvas cerradas y caminos angostos. La vegetación se volvía cada vez más densa, y los campos abiertos dieron paso a montañas cubiertas de árboles y riachuelos serpenteantes. Y así me adentré a este país, que aunque es cercano a mi tierra natal, tiene su propio ritmo y encanto. Sin embargo, algo interrumpe la tranquila cadencia del viaje. En mi espejo retrovisor, un vehículo se mantiene a una distancia constante. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que las horas pasaban, el vehículo seguía ahí acechándome con su presencia constante. Mi mente intentaba descartarlo como una coincidencia, pero el malestar persistía. Esa noche, mi fiel camión mostró signos de agotamiento, así que me detuve en una carretera solitaria, rodeado de la oscuridad del bosque haitiano. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional canto de un grillo o el lejano aullido de un animal nocturno. Intenté arreglar la avería con las manos temblorosas y una linterna que apenas iluminaba la oscuridad. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. ¿Recuerdan que les acabé de comentar que había un vehículo que me estaba siguiendo en todo el trayecto? Pues bien, ese vehículo me alcanzó y se detuvo a mi lado. Inmediatamente sentí como mi corazón se aceleraba. De pronto, hombres salieron de la oscuridad. Sus rostros estaban escondidos bajo sombreros de ala ancha y pañuelos. Su idioma era áspero y extraño, una mezcla de francés y criollo que apenas lograba entender. Intenté explicarles que simplemente estaba en una misión de transporte, pero no parecían interesados en oír mis palabras. Así que ellos me agarraron y me llevaron con ellos, dejando mi camión y mi carga en medio de la carretera solitaria. La adrenalina bombeaba a través de mis venas. Mi mente corría a toda velocidad, intentando encontrar una forma de escapar. Sin embargo, todos estaban armados, y yo estaba completamente solo. El miedo me consumió, y el mundo a mi alrededor se volvió un torbellino de terror. Finalmente me llevaron a una vieja casa en medio del bosque. El edificio parecía haber sido abandonado desde hace mucho tiempo, pues las ventanas estaban rotas y la pintura demasiado descolorida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí que algo dentro de mí se rompía. Justo aquí es donde comienza mi pesadilla, lejos de casa y en medio de la nada. El viaje que tenía programado a Haití había tomado un giro oscuro e inesperado, y me encontraba atrapado en una historia que jamás imaginé vivir. En ese momento no sabía qué me iba a deparar el futuro, pero me aferré a la esperanza y a los recuerdos de los rostros sonrientes de Mariana, Miguel y Bella. Ellos fueron mi faro en esa oscuridad, y sabía que de alguna manera debía encontrar la forma de regresar a ellos. La vieja casa se cernía ante mí como un monstruo dormido. Sus paredes de madera gastada y techo de tejas rojas estaba en un estado de desmoronamiento constante. Sin embargo, seguía en pie como un recuerdo siniestro de días más felices.
Mis captores me empujaron hacia adentro, y apenas ingresé al lugar, el aire rancio del interior golpeó mis pulmones. Me dejaron en una habitación oscura, donde la única luz proveniente era la luz de las grietas en las tablas de madera. No había muebles, solo una vieja alfombra desgastada y una manta en una esquina. Aquí era donde iba a pasar los días y las noches, en un limbo de miedo e incertidumbre. Mis captores eran siluetas anónimas en la penumbra, hombres de palabras cortantes y miradas frías. No me hablaban, solo me vigilaban con ojos cargados de indiferencia. La verdad, no sabía qué querían de mí. Mi mente repasaba 1001 teorías, cada una más aterradora que la anterior, pero no tenía respuestas. Solo preguntas y preguntas que quedaban en el aire, desvaneciéndose en el silencio. Los días se volvieron eternos. La única rutina se convirtió en una única constante. Me despertaron al amanecer. Me dieron algo de comida, arroz duro y alguna especie de guiso, y luego me dejaron solos con mis pensamientos en aquella habitación. Pasaron las horas, y yo estaba intentando recordar cada rostro, cada rincón de mi hogar. Los recuerdos de Mariana, Miguel y Fecha eran lo único que mantenía encendida la chispa de la esperanza. El miedo se convirtió en mi compañero constante, pero la soledad y el silencio me daban tiempo para pensar, para observar. Me di cuenta de la carga que transportaba, los plátanos y el café. Es valioso para mis captores. Eso fue lo que pensé. La comida que me daban era similar a la que transportaba. En medio de esa confusión y desesperación, me agarré a esa desesperación como un salvavidas. Puede que no entiendan por qué es importante, pero si es importante para ellos, podría ser mi oportunidad de negociar, de intentar encontrar una salida. El susurro del viento en los árboles y el canto de los grillos en la noche son los únicos sonidos que rompían el silencio. Cerré los ojos e intenté imaginarme de vuelta en mi camión, en la carretera abierta con el viento en mi cara, pero siempre volvía a la oscura realidad de mi habitación, a la sensación del suelo frío y duro bajo mi cuerpo, a la certeza de que estaba atrapado. El tiempo en la casa abandonada se movía de forma extraña. Los días y las noches se entrelazaban hasta que perdía la noción de cuánto tiempo había pasado. Pero la esperanza persistía como una llama pequeña pero constante en la oscuridad. La esperanza de que iba a encontrar una salida y de que iba a volver a ver a mi familia. La vida que conocía parecía un sueño lejano, una ilusión a la que no podía volver. Sin embargo, no podía permitirme perder mi fe. Tenía que seguir adelante y tratar de luchar, no solo por mí, sino por mi familia. La oscuridad de la habitación se volvía cada vez más familiar. Ya reconocía cada grieta en las paredes, cada tablón suelto en el suelo. Así que empecé a elaborar un plan. Observaba a mis captores. Había 4 en total, pero nunca estaban todos presentes al mismo tiempo. Se turnaban para cuidar de mí, siempre manteniendo una distancia segura. Sin embargo, uno de ellos, al que llamaban Sombrero, parecía menos cruel que los demás. Lo llamaban así porque siempre llevaba un sombrero puesto. Decidí centrar mi atención en él, así que cada vez que traían la comida, intentaba entablar alguna conversación. Al principio solo me respondía con gruñidos y frases cortas en su criollo, pero con el tiempo comenzaba a responderme con más palabras. A veces incluso parecía estar al borde de una sonrisa. Un día, después de semanas de intentos, le pregunté por qué me tenían aquí. Me miró durante un largo momento antes de responder. «Usted es un hombre valioso», dijo finalmente. Su carga era valiosa. Las palabras me golpearon como un rayo, no por su contenido, sino por lo que implicaban. Si soy valioso para ello, entonces tengo algo de control. Puedo usar esto para mi ventaja. Continué trabajando en Sombrero, intentando ganarme su confianza poco a poco. Le hablé de mi familia, de mi vida en República Dominicana y de cómo mi esposa Mariana siempre hacía el sancocho más sabroso. Además, también le hablé de mis hijos, de cómo corrían para recibirme cuando llegaba a casa. Aunque Sombrero seguía siendo reservado, podía ver un cambio en su actitud.
Sus respuestas se volvían un poco más largas cada vez y su tono menos hostil. Sentía que hacía un progreso. Sentía que Sombrero estaba empezando a sentir empatía por mí. Un día, aproveché un momento en el que parecía especialmente receptivo y le planteé la idea de que me dejara ir. Su rostro se endureció de inmediato, pero no me interrumpió. Le dije que tenía dinero, que podía pagar un rescate. Le aseguré que no iba a decir nada a nadie sobre lo que había sucedido. Durante lo que había parecido una eternidad, Sombrero simplemente me miró de forma silenciosa. Finalmente, suspiró y se levantó para salir de la habitación. Sin embargo, antes de irse se volvió hacia mí. «Lo pensaré», dijo, y luego desapareció. Esas palabras avivaron el juego casi extinto de mi esperanza. Por fin parece que tenía posibilidad de escapar, una posibilidad de volver a ver a mi familia. La oscuridad de la habitación ya no me parecía tan aplastante. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer. No había garantías de que Sombrero me ayudara, pero por primera vez en mucho tiempo, me permitió creer que había una luz al final del túnel. Los días siguientes pasaron con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada vez que Sombrero entraba en la habitación, mi corazón daba un vuelco. Estaba a la espera de su respuesta, la cual podía haber cambiado mi destino, para bien o para mal. Finalmente, después de una semana interminable, me dio la noticia que tanto anhelaba. «Oiga, usted y yo haremos un trato», dijo. La noticia cayó sobre mí como una brisa fresca, aliviando la pesadez de mi cautiverio. Sin embargo, la alegría inicial se vio empañada por la realidad de la situación. Sombrero me explicó que debía seguir su plan sin fallar. Tenía que escapar durante la noche cuando los otros estaban dormidos. Sombrero iba a proporcionarme una distracción y me indicaría el camino a seguir para llegar a un lugar seguro, una pequeña aldea a varias millas de distancia. Los días previos a la huida estaban llenos de nerviosismo y preparación. Repasé el plan en mi mente una y otra vez, memorizando cada detalle, cada paso como si mi vida dependiera de ello. Cuando finalmente llegó la noche de la huida, mi corazón palpitaba como una mezcla de esperanza. No paraba de contar los minutos que faltaban. Sombrero me trajo la comida del día, y adentro había una llave, la cual usé para desatar mis ataduras. Luego, Sombrero hizo su parte y creó la distracción, así que corrí como nunca antes lo había hecho. La adrenalina bombeaba en mis venas. El bosque a mi alrededor era un borrón de sombras y sonidos mientras me abría paso hacia la libertad. Por fin, después de horas de angustiosa carrera, vi las luces de la aldea en la distancia. Mis piernas estaban al borde del agotamiento, pero la visión me dio una última ráfaga de energía. Al llegar me desplomé en el suelo, exhausto pero libre. La gente de la aldea me ayudó. Me proporcionó comida y un lugar para descansar. Luego contactaron con las autoridades, quienes a su vez se pusieron en contacto con la embajada dominicana. Después de unos cuantos días de recuperación y un viaje en avión, estaba de vuelta en República Dominicana. Y lo mejor de todo, en los brazos de mi familia. El regreso a casa fue muy agridulce. La felicidad de volver a ver a Mariana, Miguel y Bella se mezclaba con el recuerdo de terror que experimenté. Si les soy sincero, muchas veces llegué a pensar que nunca saldría de ese lugar. Tuve que atravesar varias secciones de terapia para recuperarme de lo sucedido. Y gracias a esas secciones y al amor de mi familia, poco a poco aquellos recuerdos dolorosos comenzaron a desvanecerse. Aunque la experiencia de Haití me dejó cicatrices, la verdad también me hizo una persona más humilde y me hizo apreciar más el valor de las cosas. Me hizo apreciar más a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Toda mi vida adquirió un nuevo significado. El camión se convirtió en un símbolo de mi viaje, un recordatorio de lo lejos que he llegado. Y si preguntan por mi trabajo, sí, seguí trabajando para la empresa, pero ya no transportaba mercancías a través de la frontera. Mis viajes ahora se limitaban a República Dominicana, a las carreteras y rutas que conozco como la palma de mi mano. A pesar de todo, no guardo rencor. El miedo y la angustia se transformaron en gratitud por la vida y el amor por mi familia.
Mi historia no es solo una historia de terror, sino una historia de supervivencia y esperanza. Y aunque el camino a casa fue largo y tortuoso, valió la pena cada paso, porque al final encontré algo más que la libertad. Encontré una nueva apreciación por la vida y el valor de la familia y el hogar. La República Dominicana, con sus costas azules y su calor perpetuo, era mi hogar. En sus calles, uno no solo encontraba el bullicio de la vida diaria, sino también el rugir de innumerables motocicletas que serpenteaban entre coches y peatones. Soy Emanuel Martínez, y la moto no era solo un medio de transporte para mí, era un refugio, un grito de libertad, y en aquellos años, una gran fuente de ingresos. A partir de los años 2000, la situación económica no era la mejor. Las oportunidades eran escasas, y jóvenes como yo buscábamos formas alternas de sustentarnos. Así que cuando descubrí las carreras ilegales, supe que había encontrado mi llamado. Las primeras carreras a las que asistí no fueron como corredor, sino como espectador. Eran eventos clandestinos, organizados en lugares alejados, donde decenas se reunían para apostar y ver a dos valientes enfrentarse sobre el asfalto. Las luces de las motos, el humo de los neumáticos, el rugir de los motores y los gritos de euforia de la multitud creaban una atmósfera electrificante. Aquellas noches bajo el manto estrellado del Caribe se liberaban duelos de honor, habilidad y, por supuesto, dinero. Sin embargo, no todo era glorioso. Estas carreteras venían acompañadas de riesgos, accidentes, arrestos y confrontaciones violentas entre bandas rivales, pero la adrenalina y la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en una sola noche eclipsaban cualquier miedo o duda. Al poco tiempo, me vi atrapado en ese mundo subterráneo, primero como simple apostador y luego como corredor. Comencé a forjar un nombre, ganándome el respeto de mis competidores y el favoritismo de los apostadores. Mis amigos y yo formamos un pequeño equipo. Trabajábamos en nuestras motos mejorando sus capacidades, compartiendo trucos y técnicas, y apoyándonos en cada carrera. Eran tiempos de camaradería, de fraternidad forjada en el fuego de la competencia y el peligro. Mi madre era una mujer de valores firmes y devota religiosa, y ella desconocía mi doble vida. Para ella, yo trabajaba como mensajero en la ciudad. A menudo me miraba con ojos llenos de preocupación y advertencia sobre los peligros de la noche, las malas compañías y las decisiones impulsivas. A pesar de su desaprobación intuitiva, nunca logré descubrir la verdad. El circuito de carreras tenía una jerarquía. Los novatos, aquellos que apenas comenzaban, eran los polluelos, y los veteranos, aquellos que habían corrido y ganado numerosas veces, éramos llamados halcones. Con el tiempo ascendí hasta este último rango, lo que significaba más dinero, pero también carreras más riesgosas y competidores más astutos. Fue en uno de estos eventos, después de una victoria especialmente reñida, cuando un hombre misterioso se acercó a mí. Vestía con una camisa desgastada y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Me habló de una carrera que cambiaría todo. Y para mi sorpresa, mi contrincante sería igual de cercano a mí, Ernesto. Este primer contacto desencadenaría una serie de eventos que no solo pondrían a prueba mi habilidad en la moto, sino también mi valentía y mi fe en lo conocido. Porque en aquellos caminos alejados, no solo se escondían peligros humanos, sino también secretos oscuros y entidades que desafiaban toda explicación. Después de esa victoria que me había convertido en uno de los halcones, me sentía invencible. Había una energía en el aire, una sensación palpable de que algo grande se avecinaba. La oferta del hombre misterioso solo intensificó ese sentimiento. El hombre cuyo nombre jamás llegué a conocer parecía saber más de mí de lo que yo sabía de él. Se acercó, encendió un cigarrillo y exhaló el humo con lentitud, dejando que se mezclara con la brisa nocturna. «He oído hablar de ti, Emanuel». Su voz rasposa por el paso del tiempo y los vicios. «Dicen que eres el mejor de estos lares». Respondí con una sonrisa arrogante.
esperando que me ofreciera una suma de dinero o me desafiara en nombre de otro corredor. Pero lo que me dijo me dejó atónito. «Quiero que corras contra Ernesto», dijo. Ernesto era mi amigo de la infancia. Habíamos crecido juntos jugando en las mismas calles y compartiendo los mismos sueños. Pero con el tiempo nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Mientras yo ascendía en el mundo de las carreras, él se había mantenido al margen, siempre evitando ese peligroso submundo. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? El misterioso hombre debió notar mi confusión, porque enseguida prosiguió. «Es una carrera especial, no como las que estás acostumbrado. Se corre en una carretera específica, apartada que nosotros elegimos. Y el premio», hizo una pausa dramática, «es algo que no querrás rechazar». Luego sacó un fajo de billetes del bolsillo de su camisa. Era una suma que nunca había visto junta en toda mi vida. Una suma que podría cambiar mi situación, la de mi familia, y podría sacarme de este peligroso circuito para siempre. Sin embargo, no era solo el dinero lo que me tentaba, era el desafío. La oportunidad de enfrentarme a Ernesto en la pista, de revivir esos días de juventud cuando competíamos en todo. Esta era una oportunidad para revivir, aunque fuera por una noche, esos momentos de camaradería pura. Pero había condiciones. La carrera debía ser a la madrugada para evitar miradas indeseadas. Y hay que llegar al lugar en camioneta, con las motos en la parte de atrás. El acuerdo estaba hecho. Pasaron los días, y mientras me preparaba, no podía dejar de pensar en Ernesto. Nos encontramos en secreto, en el viejo taller donde solíamos reparar nuestras bicicletas de niños. Hablamos de todo y de nada, evitando deliberadamente el tema de la carretera. Pero al despedirnos, ambos sabíamos que lo que se avecinaba no era solo una competencia por dinero, sino un enfrentamiento de habilidad, orgullo y sobre todo de recuerdos. La noche antes de la carrera, apenas pude dormir. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, advertencias sobre peligros desconocidos y decisiones impulsivas. Pero el destino ya estaba trazado y no había vuelta atrás. Cuando finalmente llegó la hora, cargamos las motos y nos dirigimos al lugar designado. Una carrera solitaria, rodeada de árboles tan altos que parecían rozar las estrellas. La tensión en el aire era palpable, y en el horizonte, la oscuridad prometía secretos y sorpresas que jamás podríamos haber imaginado. La camioneta se movía lentamente a lo largo de un camino polvoriento, que parecía no haber sido transitado en años. A pesar de la oscuridad, las luces de otros vehículos que seguían la misma ruta se reflejaban en la distancia. Había un silencio sepulcral, interrumpido ocasionalmente por el ruido del motor y el chirrido de los grillos. Aquel camino nos llevaba a la carretera olvidada, un tramo que muchos juraban que estaba maldito. Rumores de desapariciones, de luces errantes en la noche e incluso de figuras sombrías merodeando formaban parte de las leyendas urbanas que se contaban en las noches de fogata. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba más tenso, como si una bruma invisible se posara sobre nosotros. La luna llena brillaba en lo alto, proyectando sombras inquietantes a lo largo de la carretera. Las luces de las motos que estaban firmemente sujetas en la parte trasera de la camioneta parpadeaban ocasionalmente, como si estuvieran intentando comunicar un mensaje urgente. Ernesto estaba sentado al lado mío. Parecía inusualmente inquieto. Sus dedos tamborileaban en el marco de la ventana, y sus ojos se movían constantemente. Era como si estuviera buscando algo o a alguien en la oscuridad. «Oye», susurró inclinándose hacia mí, «¿has oído las historias sobre esta carretera?» Asentí con la cabeza, aunque traté de mostrarme indiferente. «Esos son solo cuentos para asustar a los niños», respondí intentando disipar la tensión. Ernesto pareció reflexionar un momento antes de contestar. «No sé, Manuel. Hay algo en el aire que no me gusta. Es como si algo nos estuviera observando». Sacudí la cabeza y me reí nerviosamente.
intentando desviar la conversación, pero en el fondo sentía lo mismo, una sensación de estar siendo observado, de que algo más allá de nuestro entendimiento estaba presente. Al llegar al punto designado, varios vehículos ya estaban allí, formando un semicírculo a ambos lados de la carretera. La gente murmuraba en voz baja, y la atmósfera se sentía cargada. A lo lejos, el hombre misterioso que había propuesto la carrera nos esperaba. A su lado, una figura encapuchada sostenía un pañuelo rojo. Era la señal para empezar. Ernesto y yo nos preparamos, montando nuestras motos y haciendo los últimos ajustes. Podía sentir la expectación en el aire, una mezcla de emoción y miedo. Había un silencio casi sobrenatural. La cuenta regresiva comenzó. Todos los ojos estaban fijos en el pañuelo rojo, y justo antes de que cayera, un frío viento sopló a lo largo de la carretera, haciendo que las luces de las motos parpadearan aún más frenéticamente. El aire se llenó de susurros, de lamentos casi inaudibles que parecían provenir de todas direcciones. El pañuelo cayó, y con un rugido ensordecedor, las motos cobraron vida. Ernesto y yo nos lanzamos por la carretera, con la adrenalina bombeando y el mundo reducido al estrecho camino iluminado frente a nosotros. Pero a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, esos susurros se intensificaron, transformándose en gritos desesperados. La carretera parecía alargarse, distorsionarse. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, y por un momento, juraría haber visto figuras espectrales al borde de la carretera, con ojos vacíos y almas en pena. Al frente, una forma oscura comenzó a materializarse. El viento azotaba mis oídos, creando un aullido constante que se mezclaba con el rugido de las motos y los gritos lejanos. Las luces de mi moto apenas atravesaban la densa oscuridad, y cada sombra que se movía en el rabillo de mi ojo parecía más tangible y amenazante. Mientras aceleraba buscando superar a Ernesto y dejar atrás esas visiones fantasmales, noté algo en la distancia, justo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un truco de la luz o una ilusión causada por la velocidad, pero a medida que me acercaba, se hacía más claro y definido. Era una figura alta y retorcida, con rasgos que desafiaban la lógica. Sus ojos brillaban con una luz roja, y parecía envuelta en una especie de capa negra que ondeaba a pesar de no haber viento. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto. Mi instinto me gritaba que detuviera la moto, pero mis manos se aferraban al manillar, paralizadas. Un grito de terror, claramente de Ernesto, me sacó de mi trance. Él venía justo detrás de mí, y al ver la figura, había intentado esquivarla, perdiendo el control de su moto en el proceso. Actuando por pura adrenalina, frené en seco deslizándome varios metros antes de detenerme por completo. La figura, por su parte, se desvaneció como humo, dejando la carretera vacía y silenciosa. Corrí hacia Ernesto, cuyo cuerpo yacía inerte a un lado del camino. Su moto, a varios metros de distancia, estaba humeando. Las luces de otros vehículos comenzaron a acercarse, y había una pequeña multitud que nos había seguido hasta allí. Al parecer se habían enterado de la carrera y se agaloparon a nuestro alrededor. La escena era caótica. Gritos de horror, gente llamando a emergencias y otros intentando reanimar a Ernesto. Pero en su rostro había una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo más allá de esta realidad. El hombre misterioso se abrió paso entre la multitud. Su expresión era de sorpresa, pero también de resignación, como si hubiera anticipado este desenlace. ¡Ja! «Nunca debiste haber aceptado», murmuró antes de desaparecer en las sombras. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía investigó, y aunque hubo testimonios de lo que algunos habían visto en la carretera, todo se atribuyó a la alta velocidad y al juego de luces. Nadie habló de las figuras ni de las sombras que bailaban a nuestro alrededor. El funeral de Ernesto fue sombrío, con la multitud llorando la pérdida de uno de los suyos, pero en sus rostros
No solo había tristeza, sino también miedo, como si todos supieran que lo que había ocurrido esa noche no era simplemente un accidente. Con el tiempo intenté retomar mi vida, alejarme de las carreras y honrar la memoria de Ernesto de alguna manera. Pero las noches eran de lo peor. En la oscuridad de mi habitación, juraría ver la misma figura de la carretera observándome desde lejos, recordándome la deuda que aún no había podido pagar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con este gran relato. Vamos con el siguiente relato de la noche. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Me encantan sus videos y siempre he sido un fiel seguidor. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y la historia que les voy a relatar es una experiencia que viví hace unos años. Era una noche de invierno. El aire frío cortaba como un cuchillo. Siempre había disfrutado de los viajes nocturnos en mi motocicleta. El silencio de la noche, la carretera iluminada únicamente por la luz de mis faros, el sonido del motor resonando en mis oídos. Esa noche decidí recorrer una vieja carretera que cruzaba el bosque y que muchos en la localidad evitaban después de las 10 p.m. Decían que cosas extrañas sucedían allí, pero yo, siempre escéptico, decidí desafiar esos rumores. La primera parte del viaje fue tranquila. El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el constante rugir de la motocicleta. Pero al llegar a la mitad del bosque, noté algo extraño. A lo lejos, en mi espejo retrovisor, divisé una luz que parecía seguirme. Supuse que sería otro vehículo, aunque me sorprendió que no recordaba haber visto otro automóvil o motocicleta cuando ingresé a la carretera. A medida que avanzaba, la luz se hacía más intensa y más cercana, pero me di cuenta de que no era por una luz común. Era una luz blanca y brillante, como la de una antorcha, pero que estaba flotando en el aire. Decidí acelerar intentando alejarme de ella, pero por más que lo intentara, la luz seguía manteniendo la misma distancia de mí. En un intento desesperado por huir, desvié mi camino hacia un sendero que conducía a una vieja cabaña abandonada de la que había oído hablar. Al llegar allí, apagué la motocicleta y me escondí, esperando que la luz pasara de largo. Pero en lugar de eso, se detuvo frente a la cabaña y comenzó a girar alrededor. Me agaché detrás de una ventana rota intentando no hacer ruido. Desde mi escondite, pude ver una figura que emergía de la luz. Sin duda, aquello no era humano. Tenía una forma etérea, casi transparente, y flotaba a pocos centímetros del suelo. Sentí un escalofrío paralizante, y el terror me inundó. La entidad se acercó a la cabaña, y aunque no tenía ojos visibles, sentí que me observaba. Yo permanecí inmóvil durante lo que parecieron horas, y finalmente, la figura se disolvió en la luz, y ambas desaparecieron en la oscuridad. Esperé unos minutos más, y tomando todo mi valor, salí de la cabaña, subí a mi motocicleta y aceleré a toda velocidad hacia la salida del bosque. Cuando llegué a casa, estaba temblando y sudando frío. Desde esa noche, nunca volví a recorrer esa carretera, y siempre que veo una luz en la distancia, recuerdo a aquella entidad y la sensación de ser observado. Les voy a contar una historia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Era el año pasado. Estábamos en una misión con el ejército mexicano, patrullando un bosque en la selva en busca de cultivos ilícitos. Desde el inicio, todo se sentía raro, como si el ambiente estuviera cargado de una energía pesada y sombría. Desde el inicio, muchos lugareños nos advirtieron que no nos metiéramos en ese bosque, porque había habido muchos casos de gente que había muerto o se había perdido ahí.
Las brújulas fallaban y los celulares se quedaban sin señal. Eso fue lo que nos dijeron, pero nosotros que ya teníamos mucha experiencia, sabíamos que en algunos casos los lugareños estaban aliados con los cultivadores de dichos cultivos ilícitos. Los encubren y los protegen, y a cambio reciben mercadería. Durante el primer día, realizamos rastrillajes en busca de campos ilegales, que siempre están bien ocultos detrás de árboles y pastizales, por lo que tuvimos que adentrarnos bien en el monte, en lugares que eran tan tupidos que ni siquiera un rayo de sol podía entrar. Increíblemente, al cabo de unas pocas horas, los equipos empezaron a fallar. Primero fueron los celulares, que se quedaban sin batería o perdían la señal, y luego las radios militares que usaban el sargento y el cabo primero. Nos dijeron que todo era culpa de una tecnología antiseñal que utilizaban los narcos, pero la explicación nos pareció poco creíble. No obstante, seguimos avanzando en pos de cumplir con nuestra misión. La noche cayó, y la oscuridad era más densa que una pared de concreto. La única luz que teníamos era la luz de las linternas, y eso solo hacía que las sombras se alargaran y parecieran tener vida propia. Nos reíamos para disimular la inquietud que todos sentíamos, pero en el fondo sabíamos que algo no andaba bien. De repente, al llegar a un claro en donde la vegetación ya no crecía, escuchamos un ruido extraño entre los árboles, como si algo grande se estuviera arrastrando hacia nosotros. Al principio, pensamos que era un animal salvaje, pero cuando apuntamos la linterna hacia la dirección del ruido, no vimos nada. Solo el maldito sonido que parecía acercarse cada vez más. Nuestro sargento, un tipo duro de esos que no le tiene miedo a nada, ordenó que nos separáramos para investigar. La sensación de estar solo en medio del bosque, en la completa oscuridad, era aterradora. Cada ruido que escuchaba me hacía brincar y sentir como si mi corazón fuera a explotar. Los minutos pasaban como si fueran horas, y nos reunimos de nuevo. Todos teníamos caras de espanto, pero ninguno quería admitirlo. El sargento nos dijo que debíamos seguir adelante y cumplir con la misión, pero algo en su mirada delataba que también estaba asustado. Seguimos avanzando, pero la atmósfera del lugar se volvía cada vez más espesa y agobiante. Llegamos a una zona húmeda de cañaverales, y entonces las linternas empezaron a parpadear y a apagarse, una a una, como si algo estuviera absorbiendo la energía de ellas. Ahora estábamos en completa oscuridad, sin poder ver ni un palmo por delante. De la nada, comenzamos a escuchar risas siniestras y murmullos que parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Nos formamos en círculo apuntando hacia los cañaverales, y fue entonces cuando sentí algo tocar mi hombro. Algo frío y húmedo, como si una mano sin piel me hubiera rozado. Pero lo curioso fue que todos los que estábamos ahí sentimos lo mismo al mismo tiempo. El sargento, ya habiendo perdido la compostura, ordenó la retirada inmediata del lugar. Algunos soldados lo hicieron con cierto autocontrol, apurando la marcha, pero sin entrar en pánico. Otros directamente corrieron. Pese a los gritos del sargento, se alejaron en dirección a los bosques, donde los perdimos de vista. El resto de la escuadra siguió marchando hasta que por fin llegamos a la carretera. Algunos rezagados nos alcanzaron minutos después, pero nos dimos cuenta que uno de nuestros compañeros no estaba. Tratamos de volver por él, pero cuando regresamos al lugar donde nos atacaron los susurros y risas, en aquel cañaveral oscuro, solo encontramos su chaleco y sus armas tirados en el suelo, y de él no encontramos rastro. Regresamos a la base aterrados, y el sargento contó a su superior lo que había ocurrido. Evidentemente nadie nos creyó. Pensaron que estábamos inventando una excusa para no regresar al maldito bosque. Así que nos ordenaron regresar a buscar al compañero perdido. Nos dividimos en 3 grupos bajo la orden directa de disparar sin aviso si veíamos a alguna amenaza potencial. Y así regresamos al maldito bosque, con el miedo aún clavado en nuestras entrañas, pero con la determinación de encontrar a nuestro compañero desaparecido. Nos internamos nuevamente en la oscuridad, apretando con fuerza nuestros fusiles
y manteniendo los ojos bien abiertos. Los murmullos siniestros y las risas parecían seguirnos a cada paso que dábamos, pero esta vez no nos dejamos intimidar. Avanzamos con cautela y decisión, dispuestos a enfrentar lo que sea que se ocultara en esos árboles malditos. Pasaron horas de tensa búsqueda, hasta que finalmente encontramos una pista. Encontramos unas huellas en el suelo fangoso, huellas extrañas que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. Decidimos seguirlas, esperando que nos llevaran al paradero de nuestro compañero. Las huellas nos condujeron hacia una especie de cueva oculta entre la maleza. El lugar era escalofriante, y a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvía aún más cargado de esa energía pesada y sombría que habíamos sentido antes. Con mucho cuidado y sin hacer ruido, entramos en la cueva. La oscuridad era opresiva, pero nuestras linternas iluminaron lo suficiente para ver lo que había dentro. Fue entonces cuando nos encontramos con una visión que heló la sangre en nuestras venas. En el fondo de la cueva estaba nuestro compañero desaparecido. Parecía estar en trance con los ojos en blanco, totalmente desnudo y rodeado de símbolos extraños pintados en la pared. Los murmullos y las risas nos rodeaban. Parecían provenir de todos lados. El sargento dio la orden de rescatar a nuestro compañero, pero antes de que pudiéramos acercarnos, algo surgió de las sombras. Era una figura oscura y retorcida, con ojos brillantes. Es como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. El terror se apoderó de nosotros, pero no podíamos retroceder. Disparamos nuestras armas hacia la figura, pero las balas parecían atravesarla sin hacerle daño. La criatura lanzó una carcajada macabra y se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. No sé bien qué sucedió después. Sentimos que algo nos golpeaba y caímos. Luego, la criatura se desvaneció en la oscuridad y todo volvió a la calma. Rescatamos a nuestro compañero y lo sacamos de la cueva, apurándonos para regresar al campamento. Lo último que supe de él es que estuvo mal mucho tiempo. Lo internaron en un hospital psiquiátrico y meses después le dieron una pensión por invalidez. Nunca pudo recuperarse. Nunca pudo contar lo que vio en aquellos cañaverales, en aquella oscura cueva repleta de símbolos extraños, que le quitaron la cordura y lo dejaron mentalmente inestable para siempre. Saludos, oyentes. Vamos con el siguiente relato de la noche. Todo pasó hace un par de años, cuando yo y mis compañeros estábamos patrullando en una carretera polvorienta, cerca de la frontera de México. La noche caía rápido, y la luna apenas se asomaba tímidamente en el cielo estrellado. Era una de esas misiones rutinarias. Estábamos a bordo de nuestras humildes patrulleras, preparados para enfrentar cualquier situación. Pero ese día, algo inusual iba a poner a prueba nuestra valentía y resistencia. De repente, justo cuando las sombras se alargaban, notamos una figura oscura aproximándose a la carretera. Nos acercamos con cautela, y para nuestra sorpresa, era una mujer asustada y un niño tembleando de miedo. La mujer apenas podía hablar, pero logró balbucear que habían sido atacados en el desierto por algo extraño y que necesitaban ayuda urgente. La escena nos inquietó de verdad. Sus rostros desencajados, el niño llorando y esa sensación de que algo malévolo acechaba en la oscuridad del desierto hizo que la adrenalina se disparara en nuestros cuerpos. Sin pensarlo dos veces, decidimos escoltarlos a un lugar seguro. Mientras avanzábamos, la mujer nos contó una historia que nos puso la piel de gallina. Había cruzado ilegalmente la frontera en busca de una mejor vida, pero se toparon con una presencia siniestra en el desierto, algo que no tenía explicación. El terror se apoderó de nosotros cuando la mujer describió cómo esta cosa se les apareció en la oscuridad, con ojos rojos como las brasas y unos chillidos que perforaban los oídos. Decía que parecía un espectro, una entidad sobrenatural que los había perseguido durante horas, hasta que finalmente
lograron escapar y llegar a la carretera donde nos encontraron. Mientras avanzábamos, mis compañeros y yo estábamos alerta, mirando a nuestro alrededor, preparados para cualquier emboscada. Los minutos se volvían horas y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Señora, ¿está segura que fue por aquí?», preguntó uno de mis compañeros, pero la mujer simplemente no respondió. Cuando nos dimos vuelta hacia ella, vimos que esta mujer se había convertido en un esqueleto caminante. Estaba cubierto por ropas que eran poco más que estropajos. Llevaba el esqueleto de un niño entre brazos, envuelto en una manta. Todos quedamos petrificados. La mujer siguió caminando sin mirar hacia atrás, hasta que se perdió en la oscuridad del desierto. No dejaba huellas a su paso. Al cabo de un rato regresamos a la base. Todos teníamos nuestras teorías sobre lo que podríamos haber visto, pero ninguna realmente tenía sentido. Decidimos mantener la historia para nosotros. Sabíamos que igual nadie nos iba a creer, y tal vez pensarían que estábamos alucinando. Sin embargo, una noche, semanas después del encuentro, recibimos una extraña noticia. Al parecer, otros soldados habían patrullado la misma carretera y encontraron a la mujer y al niño nuevamente. Los siguieron por el desierto y la mujer desapareció. Hablando luego con algunos lugareños, nos dijeron que aquella mujer solía aparecer durante algunas noches y que asustaba a la gente, pero nunca hacía daño a los demás. Se había adentrado en el desierto con su hijo hace unos 10 años atrás, pero simplemente se perdió y ambos murieron trágicamente de hambre. Algunos dijeron que a la mujer la perseguía un demonio. Desde entonces, estaban condenados a repetir sus actos una y otra vez en aquel oscuro y vasto desierto que se extendía cerca de la frontera de México. Bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Les voy a contar una experiencia que jamás olvidaré. Yo era un militar recién ascendido y me asignaron una guardia nocturna en una base remota. Era una noche tranquila, hasta que de repente, mientras patrullaba, vi algo que se movía en el cielo entre unas nubes. Al principio pensé que podría ser un avión, pero no se movía como tal. Eran 3 luces muy brillantes que se movían lentamente de un lado a otro en el cielo. Las luces parecían bailar en el aire, como siguiendo una danza lenta e hipnótica. De repente, una de esas luces bajó con una velocidad increíble hacia un cerro que estaba detrás de mí. Pensé que escucharía una explosión o algo así, pero no se escuchó nada, solo silencio. Y de repente todo cambió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el silencio se hizo aún más profundo. No había ni un solo ruido, ni el viento soplaba ni los grillos cantaban. Las otras 2 luces en el cielo seguían bailando, pero luego se perdieron tras unas nubes y ya no las volví a ver. De la nada comencé a escuchar pasos muy sutiles, pero lo suficientemente fuertes como para romper el silencio sepulcral. Provenían desde el cerro. Me di vuelta rápidamente y vi una sombra oscura moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía como un tambor y mi mente estaba llena de pensamientos aterradores. ¿Qué era eso? ¿Había algo acechando en la oscuridad? Decidí acercarme con cautela, aferrando firmemente mi arma. Me acerqué varios pasos y ya no volví a ver a la sombra. Me estaba volviendo cuando mi linterna iluminó algo. Parecía un animal agazapado, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era tal cosa. Parecía un humano, muy pequeño de hecho, de no más de 1 metro de altura. No era un niño, eso estaba totalmente claro. Esa cosa estaba totalmente pelado y tenía una piel grisácea. Eso fue todo lo que pude ver. Luego, la criatura giró hacia mí y se escondió entre los arbustos. En ese instante, las luces en el cielo se intensificaron, formando una especie de remolino brillante. Fue entonces cuando todo se volvió borroso. Mi mente se nubló.
y lo último que recuerdo es la sensación de flotar en el aire mientras las luces en el cielo me envolvían. Desperté al amanecer todavía en la base, junto a mi compañero que se preguntaba qué me había sucedido. Intenté contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían de mi boca. Pensé que quizás había sido una alucinación o algún sueño extraño. Nadie más en la base había presenciado nada inusual, y muchos simplemente me tomaron por loco. Hasta que una tarde, mientras veía las noticias, lo vi. Hablaban de un avistamiento masivo de luces en el cielo, justo en la noche en la que yo había tenido esa experiencia. Varias decenas de personas habían sido testigos de aquel fenómeno, y los informes describían a ciertas criaturas similares a las que yo había visto, muchas de ellas escondidas entre los árboles. Nadie logró tomar una foto o filmar un video sobre estos avistamientos. Dijeron que había sido una alucinación colectiva, pero yo sé exactamente lo que vi. Lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Ahora más que nunca, estoy convencido de que hay cosas allá afuera que están más allá de nuestra comprensión, y nunca hay que burlarse de los relatos que circulan con respecto a la vida extraterrestre. Vamos con el último relato de la noche. Todo sucedió en Puebla, durante el famoso y devastador terremoto de 2017. El caos y la desesperación eran palpables en el aire, y mi equipo y yo nos adentrábamos en los escombros para buscar a los posibles sobrevivientes. Mientras patrullábamos entre los montones de ruinas, escuché un débil grito pidiendo auxilio. Parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido bajo toda esa destrucción, pero mis compañeros y yo no íbamos a dejar que nadie se quedara atrapado sin ayuda. Seguimos el sonido hasta que encontramos una pequeña abertura entre los escombros. Sin pensarlo 2 veces, nos adentramos para llegar al lugar de donde provenía el llamado. La oscuridad y el polvo nos envolvían, pero no podíamos detenernos. Y fue entonces cuando todo se volvió extraño. Entre los escombros, pude ver una luz tenue que parpadeaba como una vela. Pensé que tal vez alguien llevaba una linterna, pero cuando nos acercamos, no había nadie allí. La luz también había desaparecido en la oscuridad. Seguimos adelante. Podíamos escuchar el llamado de auxilio todavía más adentro, entre toneladas de escombro y polvo. Al cabo de otro tiempo de avanzar en la oscuridad, volvimos a ver esas luces. Eran de un color azulado y se movían de un lado a otro muy lentamente. No sé si fue por instinto o qué. La cuestión es que decidí seguirlas y me encontré al cabo de un rato con 2 personas inconscientes. Estaban heridas de gravedad, pero aún respiraban. Conseguimos retirarlas con la ayuda del personal médico y, por fortuna, logramos ponerlas a salvo. Eran un hombre y su sobrino quienes fueron sorprendidos por el terremoto mientras realizaban unas compras en una tienda. Tiempo después, hablando con otros compañeros, nos dimos cuenta de que el caso de las luces no fue el único. Otros miembros del personal de bomberos, policías, médicos, habían visto esas luces, y muchas de ellas los habían guiado hacia las personas atrapadas en los escombros. Por otro lado, muchos sobrevivientes hablaban de seres de luz que los habían acompañado y tranquilizado mientras se encontraban perdidas en la oscuridad. ¿Acaso eran las luces que vimos nosotros las mismas que los sobrevivientes describían? ¿Acaso esos seres de luz nos habían ayudado a encontrar a las personas atrapadas? No teníamos respuestas, solo preguntas y más preguntas. El tiempo pasó y la experiencia quedó en el pasado, pero siempre me quedó la sensación de que aquel día no fue un evento normal, sino que estuve en presencia de un auténtico milagro.